Estoy con Federico Arena, investigador del CONICET, y ha escrito un libro muy interesante sobre los estereotipos y como una forma de colaborar con el sistema jurídico de cualquier país, ¿no? Y me pareció muy interesante que aclare, porque no es un término los estereotipos que lo estemos usando usualmente, y por eso me pareció interesante invitarlo. Gracias, Federico, por venir al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rubén. Efectivamente, hace muy poco hemos terminado este libro, Los estereotipos detrás de las normas. ¿Querés que lo mostremos en cámara? Sí, dámelo. Va a salir publicado por la editorial ahí, Toledo. Creo que ahí lo va a poder tomar la cámara. Seguí hablando. Y la idea de investigar sobre los estereotipos como investigador del CONICET es que se ha instalado en los últimos años una exigencia dirigida a los tribunales de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos. Es decir, la discriminación que se produce en virtud de que en la sociedad o los jueces mismos circulan distintos estereotipos sociales. Y entonces, claro, el principal punto para entender en qué consiste esta exigencia de evitar los efectos perjudiciales de los estereotipos es entender qué son los estereotipos. Pon ejemplos, porque así los televidentes te van a entender mucho mejor. Sí, ejemplos bastante conocidos de estereotipos en nuestra sociedad puede ser, por ejemplo, los cuarteteros son violentos, los mapuches son borrachos, las mujeres no saben conducir o las mujeres rinden mal en matemática, los villeros se dedican a robar. Esas son generalizaciones acerca de los rasgos de ciertos grupos sociales, que por un lado son mecanismos que inevitablemente usamos para relacionarnos con personas que no conocemos. Yo, por ejemplo, a Rubén recién te conocí hoy, entonces no sé mucho más de tus rasgos individuales. Entonces, para relacionarme con vos, me apoyo en categorías, en generalizaciones acerca de cómo es un periodista televisivo, de cómo es un liberal, que me lo dijiste también cuando nos conocimos, pero no tengo más información individualizada que esa. Y en muchas de nuestras interacciones nos apoyamos en esas generalizaciones. Bueno, podés tener un estereotipo, por ejemplo, los viejos son arrugados. Ahí tenés uno. Exactamente, los estereotipos funcionan de ese modo. El problema es cuando esos estereotipos, esas generalizaciones, producen efectos perjudiciales y cuando se filtran en normas jurídicas o en decisiones judiciales. Un ejemplo bastante conocido de un estereotipo que está detrás de una norma jurídica es el caso, por ejemplo, de aquellas normas que confieren una licencia por nacimiento mucho más larga a las madres que a los padres, que en principio esa parece ser una norma que produce un beneficio a las mujeres. Pero lo que sostienen muchos movimientos feministas es que detrás de esa norma hay un estereotipo acerca de cuáles deberían ser los roles de las mujeres. Entonces, que el rol de cuidado... ¿Cuáles deberían ser los roles de las mujeres en la etapa de nacimiento de un bebé? Que en manos... ¿Qué rol ocupa la mujer y qué rol ocupa el padre? El padre. Sería una idea de que la distribución de roles debería ser de cuidado para las madres y de ganarse el pan para los padres. Lo que se sostiene es que esa norma, que en principio confiere un beneficio, en realidad refuerza esa distribución de roles y en algún sentido desincentiva la posibilidad de establecer una distribución diferente de esos roles. Claro, lo que pasa es que el padre puede dar una mamadera, pero no le puede dar el pecho al bebé. Si invertimos los roles, que la mamá sale a buscar la plata y el padre se queda criando al chiquito, ¿no? Sí, hay distintas formas de organizar el intercambio de roles. Podría haber guarderías en los lugares de trabajo, podría existir la posibilidad de que la madre amamante en el lugar de trabajo. Digamos, hay distintos modos de organizar. Bueno, fíjate vos que, perdóname la interrupción, las grandes empresas internacionales en los países donde están instalados, las empresas están instaladas con guardería propia, ¿no? De manera tal que sus empleadas entran a trabajar, dejan al chico en la guardería con todo pago y desarrolla sus actividades, cuando se retira se va con el chico. Eso lo están haciendo ya muchas empresas, ¿no? Sí, y uno podría decir que en parte ese tipo de soluciones son el resultado de estas batallas en contra de los estereotipos o distribuciones estereotipadas de roles que están detrás de ciertas normas. Te quiero agregar, si me permitís, que en el caso de las empresas grandes, de las grandes empresas, no es el resultado de una batalla, es el resultado de análisis profundo de que los empleados sirven mucho mejor, rinden mucho mejor, cuando no tienen la preocupación de quién le cuida al chico, si llega a tomar el colectivo a tiempo o no.
rinden el doble, por exagerarlo, ¿no? Es decir, que no ha sido el resultado de una batalla, todo lo contrario. Bueno, digamos, podría ser una feliz coincidencia entonces entre el hecho de que eso produce cierta eficiencia laboral y el hecho de que quizás que la percepción de poner un ojo en la posibilidad que eso mejore el rendimiento tenga que ver con el cuestionamiento de ese rol, en el sentido de que el rol de cuidado no se asuma como natural, como algo que inevitablemente está en manos de las mujeres o de las madres y no de los padres. Ese es un ejemplo que ha sido objeto de combates jurídicos en la década de los 70 en Estados Unidos, sobre todo por la entonces abogada Ruth Ginsburg, que después fue miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos y que falleció hace poco, en la que cuestionaban este tipo de distribución de roles que eran en cierto sentido reforzados por regulaciones legales. Pero los estereotipos pueden incidir también en la decisión del propio juez. O al menos eso es lo que han demostrado algunas investigaciones, es decir, que el juez, por ejemplo, al valorar el testimonio de una víctima, se apoya en ciertas generalizaciones de sentido común o que no han sido suficientemente analizadas para determinar la credibilidad de ese testimonio. Yo supongo que en el sur de los Estados Unidos algunos jueces dirán los negros siempre son culpables, por ejemplo, ¿no? Claro, hay muchos estereotipos racistas, además de los de género. De hecho, es interesante esa mención porque la batalla contra los efectos de los estereotipos en ámbito jurídico empieza a surgir con la batalla contra las normas de segregación racial en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, que termina coronándose con una sentencia de la Corte Suprema. Pero se profundiza mucho más con el movimiento feminista también en Estados Unidos en los años 70 y se traduce esta batalla contra los efectos perjudiciales de los estereotipos en documentos internacionales y en sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos. Documentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada en los años 80 por nuestro país, en el año 85, que establece el deber de los estados firmantes de contrastar los efectos de los estereotipos. Y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo la sentencia en el caso Campo Algodonero, que es contra México, o en la sentencia Atala Rifo y Niña versus Chile, que también es un caso interesante que me gustaría usar como ejemplo ya para precisar mejor lo que consiste. Te quiero aclarar algo. Ahí me avisan que nos quedan 30 segundos y me gustaría preguntarte, si estás de acuerdo, el tema todo de los estereotipos, si lo ubicáramos en la Argentina, ¿cómo lo ves? Bueno, en Argentina, al menos respecto de la posibilidad de que los estereotipos incidan en la decisión judicial y en la valoración de la prueba, hay estudios, por ejemplo, hay uno de la Defensoría General de la Nación que se ha dedicado a estudiar un conjunto de sentencias de tribunales federales mostrando cómo en la valoración del testimonio de la víctima inciden formas estereotípicas de concebir a las víctimas de abuso sexual. Entonces, yo creo que se habló antes de la necesidad de tener una justicia que funcione, una justicia, digamos, que se preocupe sobre todo por aplicar el derecho. Yo creo que en ese sentido todavía hay trabajo por hacer porque los estereotipos, las generalizaciones con las que nos relacionamos con los demás nos generan cierta comodidad, el confort de lo conocido, y los jueces, como ninguno de nosotros, corren igualmente el riesgo de ser portadores de estereotipos. Entonces, un trabajo importante es en proceder a advertir la posibilidad de que estereotipos incidan en el razonamiento judicial, a identificarlos y a ofrecer remedios para combatirlos.